siguiente programa es apto para todo el público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Saludo a los invitados del día de hoy. Inicio con la concejal Ana Erazo. Ella es concejal por el Polo Democrático en la ciudad de Cali y nos va a estar acompañando en este conversatorio matutino. Saludo también al economista e investigador académico Felipe Tascón Recio, quien es un experto en temas de estudios relacionados con los cultivos, la transformación, la comercialización de la coca y de la marihuana y la amapola como cultivos ilícitos en el país, y con esa razón ha podido recorrer muchas zonas de Colombia conociendo de primer plano la realidad que viven los campesinos y estas zonas de Colombia. Y saludo también a Efraín Valencia, quien ha sido tradicionalmente un político conservador caucano y que ahora está además dedicado a temas que tienen que ver con la introducción de la cannabis medicinal como parte de los nuevos experimentos o nuevos emprendimientos que el gobierno está permitiendo para que quienes estén interesados hagan de la industrialización de los aceites y de los componentes químicos que tiene esta planta para consumo adulto y para consumo sanitario especialmente. Estábamos esperando que la líder indígena Aida Quilcue nos acompañara. Hasta ayer nos había confirmado, pero ha sido imposible la comunicación con ella en el día de hoy. Entramos en materia. Esta semana que comienza hoy es una semana que promete ser una semana muy compleja, porque primero los indicadores de pandemia pareciera que están disparados en todas las regiones del país. En segundo lugar, la situación del llamado a la Jornada Nacional de Paro del próximo miércoles 28 de abril, pues tiene al sector público y también a amplios sectores de la ciudadanía ahí, en la tensión de qué va a suceder, si se va a dar, si no se va a dar, en qué condiciones. En tercer lugar, lo que ha venido ocurriendo con precisamente las comunidades indígenas, a propósito de que han decidido en el Cauca comenzar a hacer lo que se llama minga adentro, ellos mismos, a impedir que se siga cultivando coca y marihuana en sus territorios de resguardos, lo que ha originado heridos y hasta muertos en los últimos días, es un detonante adicional. A eso le agregamos el asesinato de la líder de la gobernadora indígena Sandra Peña en la semana pasada. La fumigación, la amenaza de fumigación que se cierne sobre territorios donde hay cultivos de coca y que muchos campesinos están diciéndole al gobierno desde hace ya varios días o meses incluso, mantengamos la concertación que se había propuesto desde que se firmaron los acuerdos y que finalmente no se han podido cumplimentar. Todos estos elementos, además de la llamada alternancia o no alternancia en los sistemas educativos del país por razones de la pandemia,
el llamado de FECODE y de las centrales obreras a la jornada del próximo 28, son pues elementos de ese caldo de cultivo que muestra a un país en mucha ebullición. Y lo último, lo que ocurrió esta semana, el 23 de abril, aquí en la Universidad del Valle, donde un grupo que eran más o menos 50, 60 jóvenes desarmados, porque no hay ninguna evidencia de que estuvieran armados, fueron, o mejor, la universidad permitió que la fuerza pública, entre ella el SMART, entrara a sacarlos por la fuerza, y allí hubo lesionados, incluso la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Paz de la Alcaldía de Cali resultó lesionada en esa jornada del jueves, viernes y sábado de la semana anterior. Estos son pues los temas que estoy proponiendo a discusión, a debate, a comentario por parte de nuestros invitados. Y le pido a Ana Erazo, que además estuvo en lo que ocurrió en la Universidad del Valle, que comience haciéndonos una especie de lectura de qué está pasando y cómo ve ella lo que se llama la jornada del paro del próximo miércoles 28 de abril. Ana. Bueno, pues muy buenos días para todos y todas. Muchísimas gracias a ustedes como Canal 2 por la invitación a este espacio. Coincido plenamente en lo que planteas de que esta es una semana que promete ser muy complicada, muy difícil. Voy a voltear el celular para ver si se ve mejor así. No. ¿Bien? Sí, se ve mejor. ¿Sí? Así está bien. Sigue. Bueno, entonces es una semana que va a ser bastante complicada, pero pues también recordar que estamos en un país en el que llevamos viviendo varios años complicados. En ese sentido, pues creo que lo que vamos a ver esta semana ha sido producto también de un poco el cansancio que tienen las comunidades frente a la situación que estamos viviendo en el país. Esta semana se viene promoviendo el 28 de abril, que es una fecha que va a ser una fecha bastante agitada, sobre todo porque muchas de las personas del común, las señoras vecinas, las señoras que venden minutos en los celulares, o sea, no solamente el movimiento social está cansado por esta nueva proyecto de ley que es reforma tributaria, sino que pues estas personas también se van a ver fuertemente afectadas en sus bolsillos y pues han expresado salir. Nunca, mentira, sí, el 21N vimos un ambiente similar, ahorita estamos viendo un ambiente similar en el que la gente de los barrios, las familias están diciendo vamos a salir a movilizarnos. Se le suma obviamente todos los temas de orden público que ha venido teniendo nuestra ciudad y que a propósito conecta con lo que aconteció el día viernes en la Universidad del Valle, en la que desde ya entonces tendríamos que hacer un análisis para empezar a solicitarle al gobierno local una especie de diálogo para saber cómo vamos a movilizarnos. Lo primero que tenemos que decir frente a las declaraciones del Ministerio de Salud de solicitar aplazar por parte de quienes venimos impulsando el paro nacional es que no... O sea, sabemos y entendemos que hoy estamos en un tercer pico en el que se están evidenciando varios contagios, en el que no solamente pasa en Barranquilla, sino que la situación de Barranquilla se extendió a todo el país y estamos viendo una situación bien crítica. Pero queremos recordarle al Gobierno Nacional y al Ministerio de Salud que esta situación crítica no es responsabilidad del movimiento social, que esta situación crítica se debe a que no se hicieron políticas o medidas emergentes que permitieran que las familias estuvieran en mejores condiciones frente a la pandemia. Desde el año pasado se viene insistiendo en que no pueden ser solamente alivios para el sector financiero, sino que los otros sectores populares están necesitando renta básica y encima de todo nos radican un proyecto de ley que es una reforma tributaria en todas sus letras para que de nuevo sea el sector popular quien entre a ser el salvavidas de la situación económica del país, que entendemos es real. Sin embargo, no somos los responsables ni los culpables de esta situación. Si al ministerio le preocupa tanto el tema de la movilización por los picos del contagio, que el gobierno nacional retire su reforma tributaria. Creo que más que solicitarnos a nosotros que no salgamos a movilizarnos, lo que tienen que hacer es retirar su reforma tributaria. Lo que se ha dicho en el comando de paro entonces
que son los escenarios en donde se viene generando pues, las reuniones para impulsar la movilización de este 28, es que hay que salir con todas las medidas de bioseguridad, respetando los 2 metros, respetando el tema del tapabocas. Van a haber muchas cajas de tapabocas para quien no tenga el tapabocas, pues poderle entregar su tapabocas, el tema del alcohol. Se va a hacer toda la situación de bioseguridad y en ese sentido lo que nosotros le respondemos hoy al Ministerio de Salud es que la movilización no se va a aplazar. La movilización va así como va la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque y como van todos los problemas de este país y como van todas las situaciones de crisis política, social y económica que tiene el país. Muy bien, muchas gracias Ana por esta primera lectura. Efraín Valencia, su turno. Buenos días para toda la audiencia. Gracias, José Alberto, por la invitación. Un saludo a los panelistas, a Ana, Felipe. Yo estoy de acuerdo con las movilizaciones sociales, por supuesto que sí. Es más, no creo en la forma en que se propaga el virus. Yo creo que con los controles normales es posible que no haya ningún tipo de contagio y sería muy interesante como experimento social poder que la gente que marchó lleve un registro de su salud y nos reporte a todos los colombianos que ningún marchante se contagió. Eso sería como experimento social muy interesante, porque ya hemos visto en otras marchas pues que no hay los contagios que se dicen que hay. Sin embargo, ese es motivo de otra huelga, otra protesta. No estoy de acuerdo es cómo se convocan todo tipo de pretensiones en una misma marcha. Primero, porque como soy amigo de las marchas, considero que no tienen ningún objeto mezclar todo tipo de intereses que no produzcan cambios. Si yo tengo un propósito claro, como lo ha dicho la concejal, de tumbar la reforma tributaria, maravilloso. Pero resulta que esta marcha han confluido todo tipo de pretensiones y a la larga no se ven los resultados. Si tan solo fuera a tumbar la reforma tributaria, yo también estaré marchando dentro de 2 días. Ténganlo por seguro, hay que parar esa reforma tributaria. Pero resulta que han mezclado todo tipo de intereses y eso hace que no se produzca ningún efecto. Aquí en el Cauca, por ejemplo, se plantea bloquearnos las vías en una pretensión de seguir pidiendo recursos del gobierno nacional y de seguir pidiendo tierras al gobierno nacional, cuando ese es un debate que jamás nos han querido dar, porque yo tengo la convicción y el conocimiento de que las tierras son suficientemente aptas para el cultivo. De ahí que se ve muy bien la marihuana, de ahí que se ve muy bien la amapola, de ahí que se ve muy bien la coca, así que tierras aptas y productivas suficientemente hay. Marcharía, por ejemplo, si fuera solo por repudiar la muerte de la gobernadora Sandra Peña, quien es la primera líder valiente de los últimos tiempos, que ha ido a erradicar manualmente la coca, pero si nosotros marcháramos por causas específicas, resulta que para este paro han mezclado todo tipo de situaciones. Y lo que mucho me preocupa, y un poco el senador Bolívar hace referencia a esto, es que no termine pasando nada. Entonces lo que vamos a hacer es poner en jaque la economía, no producir ningún tipo de efecto social y simplemente engordar unas causas electorales de gente que yo no respaldo. Yo marcharía, como le digo, por la muerte de la gobernadora Sandra Peña. Yo marcharía, por ejemplo, por tumbar la reforma tributaria. Pero entonces lo que no me gustaría es que con el nombre de Efraín Valencia, que es de convicción conservadora, salga un Petro, salga un Bolívar, salga un Feliciano Valencia a decir que fue multitudinaria la marcha, porque ellos no me representan. Y ese es el gran problema que tienen las marchas. Siempre, a través de los medios de comunicación, se hacen voceros autodenominados de una gente que ellos no representan. Y para que no parezca que este es un tema de la izquierda, también la derecha hizo lo mismo. Álvaro Uribe se autodenominó el vocero del no en el proceso de paz y salió a negociar por todos los colombianos que votaron no, cuando nadie lo eligió para salir a negociar. Entonces, ese tema es lo que me preocupa de las marchas, la respaldo, no creo que el virus deba ser una limitante para salir a marchar, pero creo que hay que definir unas líneas y unos objetivos claros de esta marcha, o unos objetivos claros de resultado de salir a marchar. Muy bien. Vale, esa es mi primera intervención. Gracias. Muchas gracias a usted, Efraín. Felipe Tascón, su turno. Buenos días a todas y todos, en especial a los panelistas, a Ana, a Efraín y a José Alberto nuevamente por la invitación. A ver, yo creo que la circunstancia de esta semana y del paro del 28, lo que está sucediendo es que se están sumando una serie de causas sociales, de protestas o en la práctica
reacciones al desgobierno que tenemos. Está el punto de la tributaria, obviamente, de la falsa ley de solidaridad, que es pues todo lo contrario, que es ponerle un título, le ponen un título amigable a algo que es un atraco en términos prácticos, y eso la gente se da cuenta, y por eso, como dijo Ana, seguramente van a salir a marchar hasta gente que nunca lo ha hecho, porque se les está afectando los bolsillos a gente que nunca ha marchado. Está el tema del glifosato, esta estupidez, y lo digo claramente, del gobierno de insistir en una política fallida, como es la aspersión aérea de glifosato. Está el tema de las vacunas. Le pido disculpas a Efraín de citar a Gustavo Petro, pero en la entrevista que hizo Gustavo Petro a María Jimena Duzán hace 3 días, hizo un cálculo que es que al ritmo que va la vacunación y las 90 millones de dosis que tenemos que colocar, se gastan 7 años y medio en colocarlas. Entonces, lo que se presenta como un éxito que estamos viendo de que hay gente vacunándose, acabo de hacer el cálculo, nos daría que la terminación de la vacunación sería el 23 de octubre dentro de 7 años. Pues eso es, ¿cuál es? Bueno, es del año 28, imagínense ustedes. A ese paso, pues evidentemente que hay todos los motivos para protestar, pero no es solo eso. Es como si el gobierno quisiera de alguna manera echarle leña al fuego para que el país se incendiara. Hay una noticia que me llegó este fin de semana que me pareció ya era más o menos de ciencia ficción. Se había vuelto a prender, se volvió a prender un acto de represión en Río Chiquito, que el Río Chiquito es un corregimiento, una vereda del municipio de Páez, Cauca, pero que tiene la historia de ser uno de los sitios de origen de las FARC, por allá, equivalente a Marquetalia en los años 60. Literalmente es un sitio donde no había ninguna confrontación social desde hace 60 años, y ahora otra vez está incendiado. Está el caso que lo han relatado mis 2 compañeros de panel, el caso del asesinato de la gobernadora de Siberia, que de alguna manera hay toda una situación, esta coyuntura de desgobierno, de indolencia con lo que pasa en el país, está sumando esfuerzos. Yo no creo que sea en ningún momento que Gustavo Bolívar o Gustavo Petro o X o Y o cualquiera esté convocando una marcha que no tenga motivaciones. Las motivaciones las está creando el desgobierno, y es por eso que se están uniendo fuerzas de todo tipo. Es una situación, una coyuntura política muy peligrosa en términos de que no hay gobernabilidad en este momento. Y eso es lo que está generando esta reacción tan masiva. Ya, muy bien. Quiero hacerles una pregunta un poco capciosa, envenenada, con el propósito de que ustedes nos hagan su comentario, su análisis sobre esa posible circunstancia a la que hago alusión. ¿Podría estar ocurriendo que los llamados altos picos que estamos viviendo en la semana antepasada, la semana pasada y lo que se presume que se va a vivir en esta semana, es parte también de una estrategia de matriz mediática del gobierno para impedir que las personas o que la comunidad en general se anime a esa jornada de paro del 28? Quiero decir, exagerando las cifras de contagio, exagerando las cifras de muertes, exagerando las cifras de incapacidad hospitalaria para atender a los enfermos. ¿Podría estar ocurriendo eso o es demasiado conspiranoico ese tipo de análisis? A ver, Ana, de nuevo comience usted. Bueno, pues yo creo que en este tipo de situaciones siempre se levantan lecturas
como dices tú, conspirativas, ¿no? Entonces hay personas que salen a decir, sí, claro, es que la pandemia es para obviamente limitar la movilización. Yo lo que creo es que la pandemia es real y que en el marco de esta pandemia, pues obviamente hemos tenido que ver cómo nuestros familiares, amigos y demás, pues se mueren a partir de esta pandemia. Yo creo que claramente puede estar pasando que sí tengamos un pico por una situación real, y es que el gobierno nacional no ha hecho nada para que eso no sea, ¿sí? O sea, el gobierno nacional fue uno de los países en los que lamentablemente la vacuna llegó demasiado tarde, estamos teniendo retrasos en los procesos de vacunación, y eso puede llevar a que de alguna manera sí estemos en una situación de crisis como se ha venido planteando. Lo que sí es real también es que las necesidades están ahí a la luz del día y que las personas estamos afectadas y que los bolsillos de las personas se están viendo afectados y que los negocios nocturnos están viéndose afectados. Y ante una situación de afectación económica en la que no hay recursos para la alimentación, pues a las personas se les olvida la realidad de la salud. Y esto lo digo porque no es solamente la movilización del 28. Hoy, por ejemplo, hay movilización por parte del sector de las MIPYMES. Hay movilizaciones, por ejemplo, del sector cultural. Y entendiendo que estamos en una crisis, que estamos en un pico, la gente igual sale a movilizarse, porque si no nos morimos de COVID, pues nos vamos a morir de hambre. Entonces, ahí lo que pesa y lo que premia claramente es las políticas que no se han dado en función de limitar o de mitigar más bien los impactos económicos. Seguimos insistiendo. Ana, sí, dale. Permítame, antes de darle la palabra a Felipe y a Efraín, le hago una segunda pregunta a usted, que por extensión es para Felipe y para Efraín también. ¿Qué responde usted ante los comentarios de algunos sectores de opinión y de medios que están diciéndole a FECODE, pero un momentico, no entendemos, ustedes llevan un año oponiéndose a la educación presencial porque asumen que es un alto riesgo para los niños, para los jóvenes y para los propios maestros, y ahora son ustedes los que convocan a una jornada de paro donde evidentemente el riesgo de contagio pues se va a multiplicar por varios dígitos. ¿Qué tiene usted para decir de ello? Pues que la gente no ha entendido qué es lo que está solicitando FECODE. Más bien la gente no, el sector que obviamente ampara todas las leyes del gobierno nacional, no están entendiendo las solicitudes de FECODE. Insistimos, o sea, no es lo mismo que salgamos a movilizarnos un día con todas las medidas de bioseguridad a que tengan que retornar a las clases todos los días con medidas que el gobierno nacional no ha implementado. Yo creo que es que ahí es donde tenemos que entender la necesidad que se da en el marco de la movilización, que yo insisto, o sea, no es responsabilidad del movimiento, no es responsabilidad de los maestros en ese caso, que no tengamos las condiciones para quedarnos en casa, para ir al colegio o para simplemente trabajar. Muy bien. Felipe, ¿y cuál es su respuesta? A ver, primero que todo, pues esta situación de la pandemia conspirativa a mí me genera mucha tristeza porque, pues hombre, yo recibí el año, pasé el 31 de diciembre hospitalizado por COVID. Entonces, allá mismo me acuerdo que alguien me mandaba todas estas teorías de la conspiración de que el COVID era algo mentiroso, inventado, y pues cuando uno está asistido en respiración, etcétera, pues le parece lo más ridículo que le mandan este tipo de cosas. La pandemia es algo real, pero a ver, todo este discurso es un discurso esquizofrénico, porque por un lado no hay ningún problema con todas las exenciones que tienen estos decretos, que en la práctica le cuento yo porque se corrió una bola y hubo circulación en WhatsApp de que estaban sobrando las vacunas en el punto de vacunación de la Javeriana en Cali. El sábado fui 2 veces hasta la Javeriana y había gente en la calle por todos lados. Es decir, nadie realmente estaba guardando las restricciones.
Y si usted va a ver los trabajadores de las industrias, que las industrias no han parado, pues se movilizan en Cali en el Mío, en Bogotá en el Transmilenio, en Medellín en el metro, etcétera, sin ninguna restricción. Entonces, se contaminan marchando, que es al aire libre, y no se contaminan en un bus articulado que van repletos. No se contaminan el día sin IVA. Yo me recuerdo perfectamente las fotos, y todos los tenemos en la imagen, en el imaginario. Las fotos creo que era de un supermercado en el sur de Cali, al costo de las peloteras el primer día sin IVA. Allí no hay ese problema, es decir, siempre hay un doble estándar que no es correcto. Creo que lo que hay que ubicarse es que este gobierno es tan malo, es tan inepto, o mejor dicho, Uribe se buscó un tipo tan incompetente para ponerlo, para que no lo traicionara, lo cual se fue exitoso en ese punto, para que le guardara las espaldas y no lo traicionara como el anterior. Pero este señor resultó tan malo, tan incompetente, tan incapaz, que no ha hecho sino generar factores para que la gente sienta la necesidad de protestar. Y quedarse en la casa, seguramente habrá mucha gente que se quede en la casa, algunos por sus condiciones de salud no pueden salir, está bien, pero la protesta yo creo que es masiva en términos de todo el mundo siente la necesidad de que haya un cambio. Es decir, estamos en una coyuntura donde la gente reclama que haya un cambio y de alguna manera esa posición del señor Uribe de poner a un inepto para que le guardara las espaldas le resultó el tiro por la culata, porque lo que hizo fue precisamente acabar con todas el capital político que podía tener, y lo que estamos viendo es la reacción de la ciudadanía colombiana contra esa ineptitud, contra esa indolencia, contra indolencia de no darse cuenta. Es decir, hay asesinatos a granel diariamente y el gobierno sigue con respuestas que son lugares comunes sin hacer ninguna política real para contrarrestarlo. Bueno, yo creo que es clara y contundente la respuesta de Felipe. ¿Y la suya, Efraín? Efraín. Alberto, sí, pues lo primero es que FECODE, desde lo que yo entiendo, pues no tiene autoridad moral para hablar mucho de quién es mal administrador y quién es... Nunca asume culpas propias FECODE como ser los peores en pruebas PISA, pero sí se sienten muy buenos para reclamar en términos políticos, porque el problema de estas marchas, como lo decía en la anterior intervención, es que están permeadas de política para alistar las campañas a Congreso y Presidencia que vienen. Y FECODE siempre se ha prestado a ese juego. No tiene legitimidad de verdad para pensar en los estudiantes, cuando resulta que los niños son los que menos contagios tienen por COVID. Yo no veo ninguna razón para que estén suspendidas la asistencia de los niños a clases. La verdad, hay países como Suecia que nunca suspendieron sus clases y no tuvieron ningún tipo de incrementos en el contagio. Hay que ir a ver otros países donde las restricciones no han sido tan duras como en Colombia y las tasas de contagio y de mortalidad pues son las de un virus normal. Ahora, no quiere decir que el virus no exista, solo que se le puede dar manejo de otro tipo de situaciones. Y si estamos acobardados por este virus, pues no salgamos a marchar de ninguna forma, porque cualquier escenario sería irresponsable si el virus fuera de verdad tan grave como lo plantean los medios de comunicación. Y lo otro es, yo tengo muchas cosas por qué juzgarle a este gobierno de Iván Duque por incompetente, pero tampoco podemos con eso lavarle las manos a las alcaldías de Cali, Medellín y Bogotá, que son de izquierda y que tienen gran responsabilidad en el manejo de su situación interna frente al tema de la pandemia. Es que justamente esas tres alcaldías, que son las que más crisis generan, pues porque son de las mayor población tienen, pues son también los que más se quejan del gobierno nacional cuando mucho depende de lo que ellos hagan. Nosotros acordémonos cómo en Cali no había poder que controlara estas fiestas ilegales y este tipo de situaciones,
Pues si es que eso no es del gobierno nacional, es del gobierno de Cali. Entonces es muy fácil permitir una crisis en Cali, permitir una crisis en Medellín, permitir una crisis en Bogotá por incompetencia y decir que la culpa es del gobierno nacional. Ahora lo que se acusa es al gobierno nacional de no hacer una pronta vacunación. Perfecto, estoy de acuerdo. Ha faltado vacunación, pero eso es algo que se debe juzgar desde ahorita en enero. Entonces, si vamos a marchar o si van a marchar en esta oportunidad, pues no se deje por fuera la alcaldía de Cali y su incompetencia, la alcaldía de Medellín y su incompetencia, la alcaldía de Bogotá y su incompetencia, porque grandes gestores de las crisis y de la situación actual también corre por cuenta de estas alcaldías. Y es que la gente, acordémonos, la gente también va a marchar por la situación económica debido a los encierros. O sea, no es solo el virus, no es solo la reforma tributaria, es que hay mucha gente en crisis que no sabe cómo desahogar, crisis económica, que no sabe cómo desahogar todo esa angustia que se ha generado y va a salir a marchar, pero es que la respuesta es muy diferente, porque es que justamente esa crisis se agudiza por la falta de libertad del comercio, y eso no es del gobierno nacional. Los que han decretado toques de queda en las ciudades han sido la alcaldesa de Bogotá, el alcalde de Medellín, el alcalde de Cali, que sistemáticamente han ido generando toques de queda que tienen en jaque la economía de sus municipios. Yo parto de creer, repito a la audiencia para ser claro, yo parto de creer que el virus es controlable con bioseguridad. No creo en esta tasa de mortalidad que nos están diciendo. En estos días nomás estaba viendo Caracol y veía cómo alteraban las cifras de muertos, daban cifras por días que eran cifras en realidad consolidadas del mes y las decían como si fueran crisis de muertos por día. Ahora, no es que el virus no exista, solo que no tiene la mortalidad y falta tener criterio para meter a ver las cifras, que son muy parecidas a las de un virus. La diferencia es que este es un virus que tiene una letalidad muy alta, pero no se contagia tanto. Y ahorita me preocupa mucho otro tema de otro debate, las famosas nuevas cepas. Pero al punto quiero decir que si vamos a salir a marchar, no se nos olvide que ha habido irresponsabilidad también de los alcaldes de Medellín, Cali y Bogotá. Gracias, José Alberto. Muy bien, muy bien. Les recuerdo a ustedes tres que ustedes se pueden interrumpir, ¿no? Si Ana Erazo le quiere interrumpir a Efraín, o Efraín a Ana Erazo o a Felipe, háganlo, porque no estamos tomando la lección. Dos temas más pongo sobre la mesa. El tema de la educación universitaria, ya no solo la educación de preescolar, primaria y secundaria, sino la educación universitaria, que a propósito es lo que originó la toma de la Universidad del Valle. Los estudiantes de fondo lo que están planteando es, hombre, pues si nos mandan a la casa, y no tenemos internet, no tenemos computadores, no tenemos planes de pagos en las telefónicas, no hay guías adecuadas, no hay sistemas donde la universidad nos abra las puertas programadamente para que podamos entrar a hacer uso los que no tenemos en nuestros hogares de este tipo de recursos. Y parece que esto es un fenómeno que se extiende a todo el país en cuanto a universidad pública. No hablo de la universidad privada porque uno asume que quien está en la universidad privada tiene un poco más de recursos en sus hogares y ese no sería el problema. Este es un tema que aqueja a muchos estudiantes colombianos de educación superior. Y el otro tema es la fumigación con glifosato. Eso no se puede evadir. Ya el gobierno está haciendo amagues. En estos días circuló, a mí me llegó aquí a este canal, a nuestro WhatsApp, unas imágenes de un avión sobrevolando la zona de López de Micay y uno de los líderes con los que habíamos conversado nos pedía que circuláramos esta información porque ellos tenían temor a que fuera que ya comenzaran a hacer los ensayos de fumigación y esto tiene graves efectos para la salud humana y para todo lo que tiene que ver con cultivos, fauna y flora, agua y suelos de sus territorios. De esos dos temas creo que también vale la pena que ustedes los comenten desde su perspectiva y le doy de nuevo la palabra a Ana. Bueno, varios elementos que plantear. Yo creo que solo quienes estudiamos en un colegio público entendemos a los maestros de FECODE frente a sus peticiones. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio habíamos alrededor de 50 niños que estábamos metidos todos así como unas sardinitas en un salón, porque lamentablemente
este país es un país en el que no se crea infraestructura, no se sostiene unas buenas instalaciones para que los estudiantes tengamos que acceder a la educación. Entonces, cuando hay hacinamiento de más de 50, 60 niños en un lugar en donde incluso, debo decirlo porque hicimos un debate de control político en la curul la semana pasada, las condiciones de infraestructura en la ciudad es que hay colegios en los que ni siquiera tienen agua. Entonces, cuando uno no estudia en estos colegios, cuando uno no tiene que vivir, pues claramente hace las declaraciones que hace el doctor Efraín. Y es que lo que están pidiendo los maestros tiene que ver no solamente con infraestructura, porque no cuentan con condiciones para que se pueda retornar a clases, sino también con que hay un alto grado de comorbilidades en los maestros. ¿Qué están diciendo los maestros? Pues vacúnenlos. ¿Cómo es posible que en un país como Colombia pues no tengamos en una fase de vacunación a los maestros, que son los que tienen que retornar a espacios en donde hay aglomeración de estudiantes? Entonces yo creo que hay que entender también cuál es la petición que está teniendo FECODE frente a las condiciones para el retorno a las clases. Lo otro es que creo que es importante también plantear que muchas de las peticiones que están haciendo las ciudades al gobierno nacional son condiciones, pero sobre todo políticas y recursos. Insisto, este gobierno nacional, desde el primer momento en que emitió su FOME, lo que ha hecho es direccionar presupuestos en función de fortalecer al sector financiero, no a las ciudades, no a la gente, no a quienes estamos en últimas aquí dando la batalla con el tema del bolsillo y la situación económica que se está viviendo. Yo creo que cada alcaldía tendrá que emitir un informe sobre su gestión, y en eso pues obviamente yo soy parte del consejo y como concejal hago veeduría a ese tipo de situaciones, pero aquí no le podemos venir a restar responsabilidad al gobierno nacional cuando ha sido el gobierno nacional, el gobierno inepto de Iván Duque, el que no ha mandado los presupuestos, el que ha decidido redefinir presupuestos para el sector financiero y el que ahora radica un proyecto de ley que vuelve y afecta de nuevo a la comunidad colombiana. Entonces yo sí creo que eso es importante decirlo. Ahora, frente al tema del glifosato, insistimos, porque es que además cuando dicen, no, es que aquí no se acumulen las agendas para salir a la movilización social. Claro que tenemos que acumular las agendas, claro, porque es que aquí ya estamos cansados de todo lo que se ha venido haciendo, la falta de compromiso del gobierno nacional con el proceso de paz, las leyes que nos han venido aprobando en el Congreso de la República, que cada vez afectan más a la ciudadanía colombiana, la situación económica, la pandemia, la falta de recursos para el sector de la salud. Todo ese tipo de cosas son las que nos mueven a nosotros a movilizarnos, y por eso se juntan las agendas, y por eso es que decimos, sí, me movilizo, no solamente porque aquí lo único malo sea la reforma tributaria, no, en este país estamos en un momento de crisis política, social y económica que la ha agudizado el gobierno uribista. Entonces, claro que tenemos que juntar las agendas, y dentro de esas agendas, claro que vamos a salir a movilizarnos incluso el 1 de mayo, no solamente porque es el Día Internacional del Trabajo, sino porque además dentro de esas condiciones en el país pues no hay garantías para el tema laboral. Y frente al tema de las condiciones que no ha generado el gobierno nacional, pues está también la falta de cumplimiento del acuerdo del gobierno nacional con los procesos de paz y que se han firmado en Colombia. Y eso es parte del tema de la discusión que hoy tenemos con el glifosato. ¿Cómo es posible que no podamos implementar más de un 25% de un acuerdo que se pactó hace varios años? Y que encima de todo nos vengan entonces a decir a nosotros que es que como los campesinos no quieren erradicar la coca, entonces nos va a tocar echarle glifosato a los campesinos para que obviamente pues tengamos estas condiciones de salud y incluso de seguridad. Si el gobierno hubiese cumplido con el proyecto de la sustitución de cultivos, no tendríamos que tener hoy las condiciones que están teniendo los campesinos. Entonces, esto de nuevo es culpabilidad y responsabilidad del gobierno nacional, que desde un inicio no estuvo de acuerdo con el proceso de paz, que desde un inicio ha querido hacer todo esto por la vía de las armas, que desde un inicio ha querido erradicar por glifosato y que no ha querido tener todas las condiciones para que se pueda dar un cumplimiento, y que además
debo decirlo con todas sus letras, hoy es guerrerista, que sigue incluso recogiendo recursos para seguir fortaleciendo la guerra y no para hacer cosas como mejorar las condiciones de la infraestructura para que los maestros puedan retornar a clases, para que tengamos vacuna para todos y todas y sobre todo para que se haga la sustitución de cultivo. Esos son los intereses del gobierno nacional, esos son los intereses del uribismo y creo que contra eso es que nosotros tenemos que salir a movilizarnos, no solamente por la reforma tributaria, sino por el país que hoy tenemos, que es un país en el que no podemos vivir, en el que no tenemos condiciones y en el que no se está cumpliendo ni el acuerdo con las FARC, ni siquiera la Constitución Política de Colombia. Muy bien. Felipe Tascón, usted tiene la palabra, pero antes les recuerdo a ustedes, amables televidentes e internautas, que pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram para que se pronuncien sobre ¿está de acuerdo o no con la jornada de movilización del paro del 28 de abril, el próximo miércoles? Siga, Felipe. Bueno, yo sobre lo de la educación y de FECODE adhiero completamente a lo que dijo Ana hace un momento. Diría algo más, es decir, al mismo tiempo hay que crear mecanismos y el gobierno gastó plata en lo que no debía y que hubiera podido invertir en masificar el Internet para poder apoyar en los colegios populares se pudiera recibir las clases virtuales. En ese momento es algo aberrante la situación en el sentido de que no tienen capacidad pues de recibir las clases los muchachos por dificultades en el Internet, por lo que cuesta el Internet, porque no tienen equipos, porque no tienen en los sectores populares, pues no hay un computador que claramente lo hay en los sectores más favorecidos del país. Eso no te justifica que se vuelva a las clases presenciales en ninguna medida, pero es un elemento que se debe reconocer que tiene que buscarse también en un paquete para la solución. Sobre lo del glifosato, yo creo que con José Alberto hicimos 2 programas muy exitosos hace un par de semanas, donde tratamos 5 ejemplos de lo que hubiera sido una sustitución exitosa. Trabajamos con una líder de Tumaco, que está haciendo un emprendimiento en cacao, un líder también de Tumaco con un emprendimiento en madera, un médico salvadoreño que vive en Pasto, que está haciendo un emprendimiento en Llorente, Tumaco, con orégano silvestre del Patía para hacer un desarrollo de aceites esenciales y uso medicinal, con una lideresa del sector de la pesca artesanal en Buenaventura y con un ingeniero agrónomo popayanejo caucano, él es del Tambo, de las orellanas. El uso también una cuestión de que es el cultivo de orellanas, que es un champiñón un poco más grande, que a todos estos 5 ejemplos son 5 ejemplos que resultaron de trabajos que se hicieron de identificar proyectos que podían ser competitivos con la coca cuando se pensaba en serio en la sustitución. Sin embargo, lo que sucedió es que desde el año 2016 hubo una resolución del Ministerio de Defensa que no le importó para nada lo que se había discutido y negociado en La Habana, y esa resolución, si no me equivoco, era la número 360 del Ministerio de Defensa de ese año, donde acopió todos los recursos, tenían más fuerza para el lobby para conseguir el presupuesto y se financió la erradicación forzada. Ahora nos ponen a competir, como que hay que competir entre erradicación forzada y aspersión aérea de glifosato, que hay que retornar a la aspersión aérea de glifosato porque el riesgo de vida de los soldados y policías que hacen la erradicación forzada es muy alto. No, es que esa es una competencia falaz, es una mentira. No se puede poner a competir entre dos
elementos que son en esencia son lo mismo, son erradicación forzada ambos, una por la vía química de envenenamiento de las tierras, las aguas y la población, y el otro a la fuerza de arrancar las matas. Con lo que tendrían que competir es con una sustitución de ingresos que el gobierno se negó a hacer por un problema, como lo dije hace un momento, porque tuvo más fuerza dentro del lobby de controlar el presupuesto, el Ministerio de Defensa, y le interesaba más eso que el desarrollo del país. La única forma real de acabar con el, entre comillas, problema de la coca es el desarrollo del campo. Y desarrollo que se puede dar en esas zonas con este tipo de productos que acabamos de nombrar y que tuvimos en este programa hace 2 semanas, o con sustitución de tierras, que es la medida de traer campesinos en zonas donde la capa vegetal es tan mala, que las tierras son tan pobres en términos de fertilidad que solo se da la coca, traerlos a valles interandinos interconectados donde sí podrían cultivar otras cosas. Bueno, yo creo que usted está siendo muy claro, muy patético en lo que tiene que ver con la fumigación, con el efecto que ello tiene en los territorios donde... José Alberto. Señor, diga. Todo el mundo habla del problema del daño en la salud del glifosato. No es que yo no considere lo mismo, yo le agrego estos elementos económicos. El daño en la salud es inmenso. Es decir, yo conozco desde la época de hace casi que 20 años en Villavicencio, en un hospital de Villavicencio conocí las pruebas de los daños en la malformación de fetos que genera el glifosato. Y al mismo tiempo en la Universidad de los Llanos había un estudio en esa época del daño experimental, probado en cachamas. Te estoy hablando de algo hace 20 años. Se sabe perfectamente de que eso no sirve en términos económicos por toda la argumentación que hemos dado, porque lo único que logra es que los campesinos migren. Si sigue existiendo demanda, pues yo me voy, me trasteo o de vereda o de municipio o de departamento. Pero el problema es que además daña esa tierra, daña esas cuencas hidrográficas, daña el agua, pues, y los daña físicamente a ellos, a los campesinos. Sí, muy bien. Quiero si eso no es motivo para una protesta. Muy bien. Quiero volver a la reforma tributaria, pero antes de la reforma tributaria quiero referirme al decreto que antes de la reforma... le has dado la palabra a Efraín. Ah, Efraín. Importante, José Alberto. Efraín, qué pena con usted. Se me olvidó que usted estaba en ronda. No, vale, no, y es importante porque pues no estoy de acuerdo con la concejal Ana Erazo en que los recursos no hayan llegado a Cali. Lo propio pasó en Bogotá, se hizo todo el escándalo inmediato de que los recursos de educación no habían llegado y cuando se dieron cuenta es que no se habían distribuido. Estoy seguro que en Cali también llegaron, estoy seguro de eso, y que las alcaldías, con tal de sabotear y dejar en crisis ese famoso paroxismo que habla la izquierda, pues no ejecuta presupuestos y la culpa termina siendo el gobierno nacional. Porque acordémonos que la infraestructura, por ejemplo, que es uno de los puntos que alegaba, es responsabilidad de las alcaldías. Y entonces vamos a salir a marchar contra el gobierno nacional porque el alcalde de Cali no tiene bien la infraestructura de sus colegios. Eso no tiene sentido. Ahora, yo marcho por muchas cosas. Yo marcho por la reforma tributaria. Yo marcho porque no se haga una erradicación con glifosato. Marcho por otras situaciones. Marcho porque nos dejen trabajar en la pandemia. Pero yo no puedo marchar acusando al gobierno nacional de algo que no hizo. Y eso es porque me preocupa mucho y este tema de FECODE ya es algo que el país debe enfrentar de fondo. Ya hay suficientes videos donde FECODE adoctrina a los niños en temas políticos. Cuando sus padres descansan, pues están trabajando y dejan a sus hijos en el colegio, esperan es que los eduquen. De este debate la invito a que conversemos y veamos videos después. Eso sí tenemos que hablar. Bueno, perdónenme, pero el adoctrinamiento, mejor ejemplo que el de la persecución a la profesora de aquí de Cali
alegó, puso la tarea de estudiar los falsos positivos y le cayó todo el establecimiento uribista en contra. Y el otro... Si negar eso no es adoctrinamiento, ¿qué es adoctrinamiento? Claro, por supuesto, yo lejos de ser uribista porque también tienen que recibir palos. Pero quiero aclarar algo, el uribismo, y esto va a ser bien polémico lo que les voy a decir, no es guerrerista. Son sinvergüenzas, manipuladores de medios, pero no guerreristas. Acuérdese que el mismo Uribe fue el que salió a negociar el acuerdo de paz cuando ganó el no. Cuando Colombia le dijo a las FARC, no queremos negociar con terroristas porque tenemos dignidad, entonces, equivocado o no a los criterios de ustedes, Uribe fue el que salió a renegociar, se volvió vocero del no. Uribe fue el que salió a negociar con paramilitares, con todos los escándalos que se generaron, pero Uribe no es guerrerista. Uribe puede ¿los falsos positivos qué son? ¿Son obras de damas grises de la caridad o qué son? No, pero eso, un asesino no es guerrerista, un asesino es asesino. Y yo no estoy diciendo que Uribe haya hecho los falsos positivos. Yo estoy esperando que eso se le diga al país y que haya cárcel. Afortunadamente, la rama judicial tiene bastantes enemigos en contra de Uribe y estoy seguro que ningún favoritismo tiene en la Corte Suprema de Justicia. Así que yo estoy seguro que si eso sale a la luz, pues Uribe va a tener cárcel, cosa que me parece bien que un tipo como Uribe salga de la escena política. Lo que me parece peligroso es entregarle, por ejemplo, la legalidad, doctor Felipe, a la izquierda. Entonces aquí, en aras de la paz, estamos justificando que le entreguemos la legalidad del país a Santrich para que él nos diga cómo hacemos la paz. Lo primero que hizo Santrich, y lo sé por fuentes que hablaron con Santrich allá por Chiviriquete, en el Baupés, es ir a reclutar muchachos que ahorita algunos han perdido la vida, a otros les han quitado la vida con cultivos de marihuana que hay allá, salió a delinquir en las fronteras entre Brasil y Perú. Pero entonces, en aras de la paz, entregarle que él sea el que nos diga cómo tenemos que negociar la legalidad del país, eso sí me parece irresponsable. No podemos entregarles a nuestros verdugos las herramientas para decirnos cómo negociar. Y ese es el discurso que me parece peligroso. Eso es absolutamente marginal. A ver, perdóneme, ubiquémonos un poco sobre lo que es. Si quiere, le termino. Mire. Bueno, termino. Bueno, termino. ¿Y por qué quiero generar la polémica? Porque ya es suficiente y no suficiente con el tema de que la paz justifica cualquier tipo de situaciones. La paz no puede justificar nuestra libertad, la paz no puede justificar nuestra dignidad, la paz no puede justificar nuestra honra, que es lo que están afectando con tal de quedar contentos con un grupo armado o hacerle el favor a un grupo armado que, entre otras cosas, no quiso cumplir el acuerdo. Es que mucho se acusa a que el gobierno nacional no ha cumplido, y estoy de acuerdo. Duque y Santos, porque también lo incluyo, no han cumplido con el acuerdo. Pero vamos a las FARC. ¿Las FARC entregaron las armas? No entregaron las armas. Hay muchas armas, por eso el Cauca está perjudicado. Y sostener lo contrario es someternos a la muerte a todos los que queremos la paz de verdad. Porque las FARC no se han desmovilizado, y salir a decir esto en Toribio me costaría la vida. Salir esto a decirlo en Corinto, en ciertas partes me costaría la vida porque no entregaron las armas. Entonces las FARC tampoco ha cumplido, las FARC siguen reclutando, las FARC son las que administran el sistema de los 7 grupos armados ilegales que hay en el Cauca, son las que dicen a quién le venden la droga y a quién le cultivan. Eso no se le dice al país porque eso no desestabiliza un gobierno. Como eso no desestabiliza el gobierno, entonces contra eso no marchamos. Ya es hora de que cojamos de lado y lado las puertas. Pues les entrego la palabra porque, bueno, creo que es suficiente al punto. A ver, no sé, Felipe, ¿quería interpelarlo o Ana? Miren, a ver. Sí, yo. Bueno, empiece Ana. Gracias, Felipe, porque a propósito, además, debo despedirme, ya debo iniciar mis labores en plenaria, entonces aprovecho para despedirme. Yo quisiera decir varias cosas. Lo primero es que, ¿cómo vamos a decir que Uribe no es guerrerista cuando ha sido el que más ha promulgado el acabar con la guerra a partir de las armas? Yo creo que un gobierno que no se permite el diálogo, que incluso cuando se estaban dando los diálogos en La Habana, de nuevo con el ELN, salgan a decir que no, porque es que la vía es acabar de manera militar, eso se llama ser un gobierno guerrerista. También se llama un gobierno guerrerista cuando
Lo que se da en el marco de su gobierno son un alto índice y cifras de ejecuciones extrajudiciales, de falsos positivos que, como vimos las cifras, son más de 6.402, y de otro tipo de situaciones que hemos visto, pues han sido en función de poder acabar a partir de la guerra la situación del conflicto armado en Colombia. También decimos que es guerrerista cuando... pues aquí me parece que es un argumento falso cuando decimos que fue quien desmovilizó a los paramilitares, cuando sabemos lo que implicó ese proceso de desmovilización, que fue un proceso incluso falso, y que la historia nos ha venido demostrando que efectivamente lo que se dio ahí pues fue un acuerdo que hoy incluso quienes lo cumplieron pues están prendiendo sus ventiladores en contra del expresidente y ex senador. Entonces uno no puede decir, no, es que yo no soy uribista, pero luego al ir a defenderlo, teniendo en cuenta la historia del uribismo en Colombia. Y eso es lo que incluso hoy nos unifica a nosotros y nosotras hoy. La historia del uribismo en Colombia, que no data solamente de su gobierno, sino desde cuando fue senador, incluso desde cuando fue gobernador de Antioquia. Y yo creo que eso, con esto empezaría a cerrar. Lo primero es que este país está cansado del uribismo. Hoy, si algo nos une en el pacto histórico, si algo nos une en función de consolidar un nuevo gobierno, es entender que no queremos más un gobierno uribista, que no necesitamos más un país en el que sea Uribe el que mande, como hoy lo hace con su títere Iván Duque. Y yo creo que eso es algo que necesitamos empezar a decirle a la gente. No es solamente las condiciones de la reforma tributaria, insisto, son las condiciones de todas las leyes que ha emitido el Congreso de la República que están en contravía de la Constitución Política de Colombia y que están en contravía de nuestros bolsillos y de nuestras necesidades como colombianos y colombianas. Y yo creo que eso hoy se está evidenciando más que nunca. Y creo que el comunicado que emite el Ministerio de Salud es un comunicado también que está asustado por lo que pueda pasar el 28 de abril en la masiva movilización que nosotros y nosotras vamos a tener. Y creo que eso va a ser la muestra, al igual que el 21 de noviembre, de que nosotros y nosotras estamos cansados de este mal gobierno, estamos cansados del uribismo. Yo cerraría entonces diciendo que efectivamente aquí las FARC no cumplieron el acuerdo, porque es que el primero que no cumplió el acuerdo fue el gobierno nacional. Entonces uno no puede pensar y permitir que se le exija únicamente a una de las partes que cumpla un acuerdo cuando el acuerdo no ha sido cumplido por quien debería ser el garante de los derechos, que es lo que pasa con el gobierno nacional, que debería estar generando las condiciones para el cumplimiento, y entonces le venimos y le decimos a la FARC, no, es que entonces no entreguen las armas porque ustedes ya firmaron un acuerdo. ¿Y cuáles son las exigencias que le estamos haciendo al gobierno nacional? Incluso también es hasta absurdo considerar que entonces hoy los otros grupos armados decidan hacer un pacto con un gobierno que sabemos que no va a cumplir con el acuerdo. Nosotros seguimos insistiendo en que la fuerza para transformar esto está en la gente y en las calles. Por eso insistimos en que tenemos que salir a movilizarnos, no solamente el 28 de abril, también el 1 de mayo, y de ahora en adelante todas las veces que sea necesario, para tener una fuerza contundente que nos permita el año que viene cambiar este mal gobierno. Y yo creo que ahí es donde estamos dispuestos. En la calle, de los barrios, de las vías, estamos ya cansados. Cuando les dicen ya que mercado. Yo lamentablemente tengo que dejar este espacio de debate que justo se puso así de candente cuando ya debo irme a mi plenaria, pero sí quiero decirle, doctor Efraín, que los pueblos lo están necesitando, que la gente incluso que los elige a ustedes como partido los está necesitando, que no podemos ahora entonces darle la cara y voltearle a esa gente que los elige a ustedes para que estén en espacios institucionales, para que tomen decisiones por nosotros, a que hoy le digamos a ese pueblo que le vamos a dar la espalda. Necesitamos que partidos como el de ustedes le digan no a esa reforma tributaria. Necesitamos que partidos como el de ustedes empiecen a construir otras formas de gobierno y otras formas de hacer la política en lo institucional que nos permita tener unas bases necesarias para garantizarle a este pueblo que los elige a ustedes una vida digna. Muchísimas gracias. Gracias a usted, concejal Ana Erazo, y le sugiero que así con su disposición y compromiso, ábrale el ojo al tema de la franja de protección ambiental del río Cali en el norte con la constructora Cusensa, porque tenemos información
de que la forma como están revertiendo el decreto o la resolución anterior va a darle entrada a que la entidad, la constructora privada, termine ganando mucha más plata sin siquiera hacer vivienda. Es decir, sin invertir, solo por reclamar un título a manera de indemnización. Abran el ojo, que son recursos públicos. Y de nuevo, muchas gracias, Ana. Claro. Bueno, continúo con Efraín. Gracias. Bueno, Ana. Hasta luego. Felipe. Bueno, a ver, yo sobre esto, además de lo que ya se ha dicho, que a mí me parece que es muy complicado esto, el fantasma de Santrich, que muy normalmente se saca en el momento cuando estábamos hablando de otros temas, pero yo creo que el debate que hicieron los senadores Petro, Cepeda, Sanguino y Barreras el 26 de noviembre del 2020 demostró claramente que lo que hizo el señor Néstor Humberto Martínez fue un entrampamiento absoluto para dañar el proceso de paz y para, en la práctica, preparar, hacer toda la ambientación para una extradición de unos jefes, de los dos negociadores fundamentales que tuvo la guerrilla de las FARC en La Habana, Santrich y Marcos. Eso es lo que demostró ese debate. Al margen de que el gobierno pasó de agache y no quiso tomar cartas, pues lo único que hizo en la práctica fue no nombrar a Néstor Humberto como embajador en España, como estaba previsto, porque en España se lo iban a rechazar precisamente por todo lo que se divulgó en ese debate. Pero se sigue insistiendo en este fantasma de Santrich como el gran hacedor de los males. Yo no creo, es decir, en este país no resurge la coca porque a Santrich se le ocurrió. En este país resurge la coca porque se incumplió el acuerdo de paz, y se incumplió el acuerdo de paz casi que desde en el mes siguiente de la firma, en el sentido de que se priorizó no el desarrollo de proyectos productivos alternativos como esos 5 que nombramos hace 2 semanas, sino que se creó este mecanismo perverso de un estímulo, de un subsidio, por un lado, sin ningún desarrollo detrás, sin ningún proyecto productivo que se haya consolidado. Se dio el subsidio de 12 millones de pesos en que nadie pudo hacer nada porque eso solamente le daba para la sobrevivencia, y algunos lo usaron para reactivar cultivos que tenían abandonados en otros lados porque tienen que vivir de algo. Entonces, alegar y sacar el muñeco, el fantasma de Santrich para justificar en este momento el crecimiento no es válido. Sobre la cuestión de que las FARC no entregaron las armas, yo fui asesor en La Habana en este punto que domino, en el punto de los cultivos de la coca, y yo le hice esa pregunta a un guerrillero. Le dije, pero ustedes van a entregar, y me dijo, mire, eso no tiene sentido, uno puede entregar las armas que si al día de mañana alguien de nosotros decide volver a las armas, le van a llegar vendedores de armas. En este momento, en las condiciones que tiene el mundo, no es como hace 50 años que para conseguir las armas había que tomarse o desenterrar las armas de la guerra de los 1000 días, como se inició el levantamiento popular en los años 30, sino que en este momento le llegan las armas a donde uno esté. Es decir, ese argumento de si entregaron o no entregaron las armas no tiene lugar realmente. El mercado negro de armas que existe en Colombia es inmenso, y eso es una cosa intrascendente, alegar que sí o que no. El hecho real, yo no justifico la revivida de la guerra de esa manera, pero la entiendo
en el sentido de que esa gente tenía una situación de que, comparemos, entre los firmantes de la paz que siguen en la legalidad ya vamos llegando a 300 asesinados, mientras que estos que se fueron allá, es decir, es precisamente ese incumplimiento y esos asesinatos lo que le da caldo de cultivo para que excombatientes que firmaron se vayan nuevamente para estas guerrillas reeditadas. Pero hay que hablar también de otro elemento. Dentro de esa gran sombrilla que se nos aparece y que en el Cauca es tal vez el departamento más afectado de todo el país, que se llaman las disidencias de las FARC o los grupos armados residuales, grupos organizados armados residuales. Allí dentro de esa sombrilla entra todo. O usted, doctor Efraín, recuerde que ahora ya desapareció la palabra BACRIM. Ya nadie habla de BACRIM. Ya nadie habla de las bandas criminales o de paramilitares. Todo se cobija dentro de la sombrilla de grupos armados organizados residuales o disidencias. Eso es un mecanismo para echarle toda la culpa a un incumplimiento de la paz, del acuerdo de paz por parte de la guerrilla. El incumplimiento fundamental, como lo dijo hace un minuto antes de retirarse Ana Erazo, es el del gobierno, que tenía la responsabilidad presupuestal de meter los recursos para cumplir tanto con todos los puntos. Lo único que más o menos cumple es a los exguerrilleros, que todavía les sigue dando ese estipendio que es un 90% del salario mínimo, mientras que el punto neurálgico, que es el de la coca, en la práctica lo incumplió en todo sentido. En algunas partes se llegó a cumplir esos 12 meses de subsidio, pero en ninguna parte se llegó a los proyectos productivos de sustitución. ¿Y eso qué significó? Que la coca revivió en todo el territorio nacional. Revivió de una manera exponencial, porque en este momento tenemos mucho más de 200.000 hectáreas. Y eso no es porque vocación criminal, sino porque no tienen otra cosa de la cual vivir. Y en ese sentido, eso sí es una gasolina para que la guerra se reviva, para que haya esos grupos alzados en armas que se metan a tratar de controlar. Pero tengamos claro, en esos grupos alzados en armas están fuerzas tanto de esas disidencias de las FARC como de otras, cualquiera, que antes se llamaban de una manera distinta y ahora se cobijan dentro de eso. Felipe. Excúseme, yo quisiera hacer una sola pregunta. Veamos en términos de magnitud. En este momento se dice que Argelia y el Plateado en el Cauca le están disputando el primer lugar a Tumaco en términos de producción de coca en el país. ¿Cuánto significa eso? Un solo dato. Si se paga por un kilo de pasta básica 3.200.000 y la capacidad de esa área en este momento son cerca a 25.000 hectáreas lo que hay allí, y la producción de una hectárea son 4 kilos de pasta básica a cada 2 meses. ¿Cuánta plata entra? Y le pregunto, ¿cuántos retenes del ejército y de la policía hay en la carretera entre Popayán y el Plateado para que esa plata que entra para comprar esa coca nadie la coja? Muy bien, yo creo que ese es un tema muy complejo, de mucho interés, y vale la pena volver, Felipe y Efraín, a un programa exclusivamente sobre esos alcances, porque no lo podemos dejar ahí como en punta, y lamentablemente, como el tiempo nos presiona, tenemos que tratar de cerrar la propuesta temática que pusimos hoy sobre la mesa, que fue la jornada del próximo miércoles 28, en torno a algunos temas como la reforma tributaria, la fumigación, que tiene que ver con el que acaba de decir Felipe, el tema del asesinato de líderes como la líder indígena Sandra Peña, y otros tantos temas más. Pero yo quiero, para ir cerrando el tema de
la reforma tributaria y todos los temas impositivos que son como el gran detonante que está llamando a la convocatoria de la jornada del próximo miércoles, pedirles que se pronuncien sobre 3 aspectos. El primero, hay un tema que ha pasado desapercibido por la comunidad, por la opinión pública y por los empresarios inclusive, y es que el gobierno la semana pasada firmó un decreto en el cual aumenta los aranceles a los textiles importados en un 40%. ¿Eso qué significa? Significa que al aumentar el costo de la textil, que es las telas con las que los confeccionistas hacen la ropa que nos venden, pues automáticamente se van a aumentar los costos de la prenda nacional. Y de ahí se ha hablado de la marcha de los calzoncillos, en el sentido de que pues los calzoncillos que son prenda nacional se van a encarecer por el componente textil. Y las mujeres, algunas han dicho, un momentico, nosotras las mujeres usamos 2 prendas interiores, los brasieres y los panties, los hombres usan solo los calzoncillos, o sea que ahí es para que tengamos en cuenta que hay un efecto en el encarecimiento del costo de vida al que nadie le está poniendo cuidado. Segundo, en la reforma tributaria se habla, básicamente hay 3 grandes ejes temáticos donde se concentra la inconformidad. El primero, el aumento del IVA a algunos productos de la canasta familiar. Hay algunos estudios que están demostrando que al final de cuentas, el aumento del IVA en productos de la canasta familiar pasaría del 39 al 43% los productos que se van a aumentar. Como quien dice que serían 4% de incremento en productos que tendrían IVA. Lo grave no es tanto en los productos que se van a aumentar el IVA, sino en los productos que terminan pasando a la clasificación de excluidos, porque va a pasar algo como con la importación de textiles. Si el productor de leche termina en régimen de excluidos, significa que cuando él compra productos para el ganado con el que obtiene la leche y productos para conservación de la leche y para procesamiento de la leche, todo el IVA que pague sobre eso es excluido, por lo tanto no lo puede recuperar. Al no poderlo recuperar, lo que hace el productor es que lo incrementa en el precio y por ahí sí nos van a clavar. Tercer tema, el tema del incremento de las rentas, de impuesto de renta a personas naturales. El problema está aparentemente en que se quiere gravar desde 2.400.000. Eso es complicado, pero lo que no se nos está diciendo es que esa tabla progresiva de incremento de impuesto a la renta no tiene una progresividad fuerte en los ingresos altos, es decir, ingresos de 15, 20, 25, 30, 40 millones, que entre otros son los de los congresistas y altos funcionarios del Estado. Eso no se nos está explicando, porque si se subiera de 2.400.000 a 4 millones, podría que la clase media no se sienta tan afectada, pero si no graban las rentas altas, seguimos por la misma. Cuarto, el tema de las pensiones. Se habla de que va a haber un incremento a las pensiones, van a poner a tributar las pensiones. En Colombia hay 7 millones de colombianos en edad pensional, pero solo 1.800.000 reciben pensión, y del 1.800.000 solo 28.000 de ese 1.800.000 tienen pensiones por encima de 7 millones de pesos. Con esto no estoy haciendo un llamado a que debieran gravarlas, no, estoy diciendo se deben gravar o limitar las pensiones que pasen de un tope, por ejemplo, de 10 o 15 salarios mínimos. Es que es imposible pues que un congresista que además está 4 años u 8 años en el Congreso y sale con pensión sobre 35 millones de pesos. Por favor, ahí es donde están los temas que la gente no estudia porque son temas muy técnicos. Y una última cereza en el pastel. También la semana pasada se conoció que el gobierno por sí y ante sí sacó un decreto para incrementar a título de bonificación los gastos no constitutivos, los ingresos no constitutivos de salarios de los
tribunales y magistrados de los tribunales del Poder Judicial. Como quien dice, les pasó mermelada a los magistrados de la Corte Constitucional, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, Judicatura, Tribunales Superiores. Ahí está. Yo quiero que ustedes se pronuncien sobre eso. Felipe y Efraín, antes de pasar con el periodista que me reporta redes sociales. Comience usted, Felipe. Bueno, yo creo que sí, evidentemente no se puede entrar en todo, responder uno a uno estos detalles, pero en el grueso es que el gobierno ha logrado en la práctica unificar la protesta. Y eso en términos de ciencia política, de los clásicos de la ciencia política, es lo que se llama las condiciones objetivas para un cambio estructural. Es decir, es el momento en que los de arriba no tienen la capacidad de sostener el poder y los de abajo no quieren cambiar las cosas en la manera en que están. Ese es el trasfondo real de esta protesta. Y este gobierno es un gobierno que se mueve por unos intereses, realmente todo indicaría que parece un grupo una asociación para delinquir. Todos estos ejemplos que estás dando de cómo afecta cada vez más a sectores de los estratos 2 y 3, es decir, esto que estás dando las cifras de a quienes va dirigida, a quienes van a grabar por encima de 2,4 millones de pesos, el grabar a las pensiones, lo que dijiste de la marcha de los calzoncillos, son elementos que en la práctica están ampliando el espectro, el número de población que no quiere que las cosas continúen. Evidentemente no es gente que sea alguien con formación política que te vaya a salir a dar un discurso, pero que la está afectando de una manera directa, unas medidas que pueden verse como de ineptitud o simplemente como de un gobierno de cacos, de ladrones, que les interesa legislar a favor propio para tratar de robar lo máximo en este año largo que les queda en el poder, porque yo no tengo ninguna duda que la votación que se va a dar dentro de un año va a ser masiva en contra de esta ineptitud, de esta indolencia, de esta corrupción. Y lo que se viene pasado mañana es la protesta que es de alguna manera el prólogo de esto que vamos a vivir todo este año, una campaña electoral muy grande precisamente para cambiarla. Ojalá, como le dijo la concejal Ana Erazo del Partido Conservador, el partido del doctor Efraín, se una a esas causas en lo local de resistencia contra este absurdo que está viviendo. No creo, es una camarilla muy pequeña en la que sí entran personajes de los partidos tradicionales del nivel alto en Bogotá, pero que en los niveles regionales, en la práctica, no están beneficiados por esta asociación para delinquir, que es la que nos está gobernando. Y en ese sentido, bienvenidos a la protesta si se deciden. Efraín. Gracias, José Alberto. Sí, muy corto, una introducción muy corta, decirle al doctor Felipe pues que yo renuncié al Partido Conservador para poder tener distancia y tener cómo juzgar las cosas que no me correspondían, pero me identifico ideológicamente con Márquez, Ignacio de Márquez, pues me identifico ideológicamente con Caro, Ospina, perfectamente. ¿Por qué le cito esto? Porque mire que la semana pasada, antepasada, ya se me desdibuja el tiempo, estuve reunido con 2 senadores durante el proyecto que se estaba discutiendo de legalizar la hoja de coca. Tenía la suerte de tener a 2 senadores almorzando, mientras Feliciano Valencia estaba exponiendo casualmente su punto de vista frente al proyecto de ley. Y estoy seguro que los convencí de apoyar el proyecto a los 2 conservadores el proyecto de ley, y efectivamente el proyecto pasó. No pudimos seguir en la discusión porque después de 2 horas de estar compartiendo, llegó la noticia de que el senador Enríquez Maya había fallecido y bueno, y siguieron otras lógicas a la reunión que teníamos. Pero decirle que
y a la opinión pública que a pesar de las diferencias, me identifico plenamente con el doctor Felipe Tascón en que la solución es comprarle al campesino la hoja de coca para darle otros fines. Porque, bueno, yo estoy en contra de la compra de la hoja, porque lo que sale del campo no es la hoja, sino la pasta básica. Y comprarle la hoja deja el proyecto corto. Yo estoy proponiendo que se vaya más allá, que se respete el procesamiento en el campo y después sí lo compre el Estado. Vale, bueno, darle más utilidad, yo lo veía como transformarlo y transferirle la utilidad, un royalty se llama eso, pero lo discutimos, pero el hecho es que hay que comprarle al campesino. Mire lo que acaba de pasar ahorita hace 4 días en el Cauca, donde por deserradicar a mano, lo que hicieron fue matar a unos indígenas que estaban erradicando los cultivos de coca. Y lo hicieron uno de esos 7 grupos ilegales que hay en el Cauca, que no son solo disidencias de las FARC, que hay 2 grupos de México, que hay bandas criminales, pero en general son grupos armados. Entonces, estoy de acuerdo con usted en eso para suavizar el discurso, en tanto sí podemos llegar a acuerdos comunes, y yo, por ejemplo, marcharía, que es el tema que nos convoca hoy, como respaldo a ese proyecto de ley. Y eso hay que hacerlo, y estoy seguro que convencí a 2 congresistas porque llegaron con animadversiones. En fin, creo que fue exitoso ese momento, que eran de esa comisión que se está discutiendo. Pero para responder la pregunta de José Alberto, la reforma tributaria hay que pararla, eso no tiene ni pies ni cabeza, pero es importante hacer una reflexión frente a los excluidos. Tan sencillo como que el huevo puede aumentar a unos niveles nunca antes vistos. Cuando menos el huevo va a aumentar 19% peso por huevo, ¿cierto? Pues por la canastilla, el 19%. ¿Por qué? Porque van a recuperar lo que les toca pagar de IVA por cada producto. Eso que compren como insumo de los huevos. Eso deja en la quiebra, les aseguro, a las avícolas, que entre otras cosas generan muchísimo empleo en el norte del Cauca, en los Santanderes, quién sabe en Boyacá cómo sea, pero te aseguro que es una crisis social cuando entren en quiebra las empresas de huevos, que entre otras cosas no pueden compensar exportando porque el huevo es algo de difícil exportación. El gobierno dice que gravar estas rentas básicas, pues, dicho así solo, es grave contra la clase media y no tiene discusión, pero hay algo más grave que no se ha mencionado, y es que el gobierno justifica ese punto de gravar pensiones y de gravar rentas básicas, porque dice que va a devolver vía subsidio a los menos favorecidos, algo así como la renta básica universal, donde les va a dar 300,000 pesos, si no estoy mal de cifra, a los más necesitados. Y estamos entrando en el campo del absoluto comunismo, donde les quito a unos trabajadores, en especial clase media, y les entrego a los más necesitados. Eso lo que hace es desincentivar el trabajo. Hombre, es más fácil quedarse en mi casa sin hacer nada para que me den 300,000 pesos a salir a luchar por un salario mínimo. Y eso no es teoría económica. Ya está pasando en Estados Unidos, donde la gente prefiere esperar el subsidio del gobierno a salir a trabajar como mesero, a salir a trabajar en las diferentes fuentes de ingreso que antes eran de los latinos. Eso es real, lo pueden llamar a sus familiares. Más que leer mentiras de las prensas, llamen a sus familiares y pregunten cómo está ese tema de los subsidios que da el gobierno en Estados Unidos. Y aquí en Colombia nos quieren implantar, aunque se autodenominan de derecha, este gobierno nos quiere clavar el comunismo más puro y duro, que acaba la clase productiva con una excusa de subsidiar a los menos favorecidos. A los menos favorecidos, yo como conservador lo que propongo es que hay respaldarle sus iniciativas, así como al guerrillero desmovilizado, hay que apoyarle su iniciativa de generar sillas, su iniciativa de microempresa. Hombre, a un ciudadano, pues con todo el rigor también hay que apoyarle sus iniciativas de trabajo, pero no subsidio porque eso lo único que se ha demostrado en todo el mundo es que genera más pauperización de la pobreza, cada vez son más pobres los pobres y eso no se puede permitir. Y el otro punto, la mermelada. Yo tengo la convicción de que este gobierno está en el firme propósito de hacerle campaña a Gustavo Petro. No es posible que haga tantas burradas, diga tantas pendejadas juntas y de remate haga unas mermeladas a unos magistrados y a una procuraduría que ganan suficientemente bien sueldos, que por el contrario lo que necesitamos es una reforma para que no ganen tanto. Y este gobierno se atreve a sacar un respaldo económico. No me cabe ninguna duda que aquí están agitando la clase popular, no me cabe ninguna duda que lo que hace el gobierno con esta reforma tributaria y este tipo de mensajes de los huevos y de mermeladas, agitan una masa para generar unos cambios hacia donde el país no está acostumbrado, que es hacia una izquierda
comunista. Esto me gustaría hablarlo en otro programa porque lo he sostenido y nunca he podido entrar a fondo, pero lo que sí creo es que eso es lo que busca el gobierno, no quiere decir que no nos pronunciemos, y lo que sea reforma tributaria hay que marchar y hay que decir no lo permito. Muchas gracias, José Alberto. Muy bien. Vamos a escuchar a nuestro periodista Alexander Hidrobo dándonos reporte de redes sociales antes de pasar al cierre del programa. Director José Alberto Tejada, muy buen día para usted y para todos los invitados hoy en el informativo Nuestra Gente. Desde la cabina de Secan Estéreo realizamos este reporte de las redes sociales donde son muchísimos los comentarios que nos han dejado a través de Facebook y me voy con el primero. Excelente salir todos utilizando las medidas de bioseguridad. Estamos cansados de este gobierno corrupto que solo favorece a la clase alta para que los demás puedan estar más y más en el fondo de este hueco. Hay que salir a marchar el próximo 28 de abril. Petro presidente. Son comentarios que nos dejan a través de redes sociales. También tenemos audios que nos han dejado a través de la línea de Secan Estéreo como el que viene a continuación. Bueno, primero que todo pienso que es súper importante que como seres humanos tengamos esta especie de actividades sociales donde podamos reunirnos en grupo y hablar, defender, conversar o proponer nuevas ideas. Es importante que en la unidad podamos llevar esta idea, esta lucha que tenemos todos para querer tener un país mejor, para poder vivir en un mundo mejor básicamente, y si no nos unimos no va a pasar absolutamente nada. Tengo claro por qué es la marcha, es el momento de que alcemos nuestras voces y no permitamos que ningún gobierno o ninguna persona venga a inculcar o tratar de mentirnos, de asustarnos y sobre todo de pedirnos una solidaridad que no se ha dado con nosotros el pueblo. Entonces es importante que salgamos, marchemos, nos expresemos, pero sobre todo que no caigamos en provocaciones porque siempre nos van a hacer ver mal, y la paz y una propuesta de una protesta pacífica va a ser lo más importante este día especial. Bien, pues hay más comentarios a través de redes sociales y le recordamos que para que sus comentarios se puedan emitir al aire, pues los términos como usted se dirige, independientemente de los comentarios, pues deben de ser términos televisivos para que su comentario pueda salir al aire. Dice por acá Jorge Iván, lo de la reforma tributaria fue el puntillazo final, pero como dice la concejal Ana Erazo, son muchos los motivos que generan esta protesta a nivel nacional. La muerte de líderes sociales, el fracaso de la ley del punto final en salud, lo del catastro multipropósito, en fin, son muchas las causas. Son comentarios a través de redes sociales en Facebook. Recuerden que nos pueden encontrar muy fácil, Secan Estéreo, y dejan allí su comentario. Tenemos más audios de televidentes y de oyentes de Secan que ustedes van a escuchar a continuación. Hola, buenos días. Estoy totalmente de acuerdo con el paro del 28 de abril, siempre y cuando sea constante. La constancia tarde que temprano vencerá la inteligencia, y es un dicho chino que es muy cierto. Entonces de nada nos sirve salir a marchar 5 o 4 horas, vandalizar todo para que después salga de nuestros bolsillos. Los resultados los tenemos en las constancias. ¿Por qué se hace el paro? Por la reforma tributaria o reforma social sostenible. ¿Qué incluye esa reforma? IVA en la canasta familiar, IVA en los servicios funerarios, peajes en las ciudades, peajes para motos. A eso súmele que si usted en 1 o 2 años se gana 1.600.000 o 2.500.000, debe contribuirle al Estado. Algo que decía Jorge Eliezer Gaitán es que el pueblo es superior a sus dirigentes. Si todos nos unimos vamos a tener resultados, y resultados muy buenos. A eso, la cereza del pastel, le tenemos que agregar que el señor Carrasquilla no tiene ni siquiera idea de cuánto vale una docena de huevos y se pone a proponer reformas que lo que hacen es dañar al pueblo. Entonces no es lo que necesitamos como colombianos, necesitamos un cambio. Uno de los comentarios que nos dejan a través de Facebook es el siguiente: un gobierno que da todo para que sigan robando, repartiendo mermeladas a diestra y siniestra, haciendo nombramientos con sueldos millonarios, son ratas. Uno de los últimos audios que ustedes van a escuchar a continuación también hace parte de una oyente que a partir de ese momento está escuchando Secan Estéreo y viendo el Canal 2.
Buenos días. Referente a la marcha del 28 de abril, estoy totalmente de acuerdo con que el pueblo se levante y marche. Nos quieren aplicar una reforma en la cual estamos viviendo una crisis económica debido pues al tema pandémico, y adicional a esto quieren subirle más impuestos al colombiano que a duras penas está logrando levantarse de abrir su negocio, de los préstamos, de las inversiones y demás. Y no solamente el colombiano que tiene negocio, sino el colombiano que también es empleado o que digamos tiene sus otras formas de ganarse la vida, y quieren colocarles impuestos a cosas básicas de la canasta familiar, en las cuales o nos morimos de COVID o nos morimos de hambre. Los comentarios a través de las redes sociales cada vez son más y más respecto a este tema, y me quiero despedir con este: paro nacional indefinido. Vamos a sacar a las ratas del gobierno y el Centro Democrático sin miedo, sí al paro del próximo 28 de abril. Esos son algunos de los comentarios que nos dejan a través de las redes sociales. Recuerden que ustedes pueden seguir opinando a través de nuestro Facebook, allí nos encuentran como Secan Estéreo, y por supuesto también a través del Facebook de El Canal 2. Hasta aquí ese informe de las redes sociales. Yo me despido desde la cabina de Secan, invitándolo a todos ustedes para que no se desconecten de la excelente programación que tenemos en www.secanestereo.com. Agradecemos a Alexander Hidrobo su reporte, le agradecemos a nuestros invitados del día de hoy, a la concejal Ana Erazo, a Efraín Valencia desde Popayán y a Felipe Tascón Recio, quienes han estado dándonos sus comentarios, sus apreciaciones, sus puntos de vista sobre esto que se presume va a ser una jornada masiva de protesta en Colombia el próximo 28 de abril, a propósito, entre otros muchos temas, del tema central que es la reforma tributaria. Cerramos con el siguiente comentario editorial. El economista Salomón Kalmanovich, en un estudio, en un artículo escrito Otra reforma tributaria, hace referencia a que en la reforma tributaria anterior, el gobierno, este mismo gobierno, le perdonó a mineras, petroleras y bancos algo así como 80 billones de pesos en recaudación de impuestos, 80 billones con B larga. Por otra parte, el profesor de la Universidad Nacional, Jairo Villabona, también en un estudio que se llama Colombia, un paraíso fiscal para los ricos, hace varias menciones que creo son importantes para que usted las tenga en cuenta. Una, en Colombia se calcula en 370 billones con B larga la cantidad de capital que sacan los ricos más ricos del país a paraísos fiscales. 370 billones. También hace este análisis. La micro, pequeña y mediana empresa paga alrededor del 31% de impuesto de renta, obviamente, según el régimen tributario existente. Pero los bancos, al final de cuentas, pagan solo un 13%. Es lógico que quienes producen o producimos la riqueza nacional, que somos las empresas de verdad, las que manipulamos, manufacturamos, transformamos, transportamos, ofrecemos en venta diaria diversos productos y servicios, estemos grabados en un 31% en promedio, mientras los bancos que no producen riqueza nacional, que solamente mueven el capital dinero, el medio circulante, tengan un descuento tan importante frente a los que sí la producen, del 31% al 13%. En tercer lugar, dice también el estudio del profesor Villabona, en Bélgica, en Francia, en Japón, en Islandia, en Holanda, el impuesto que pagan las personas ricas está entre un 42 y un 31% aproximadamente. O sea, el decil más alto de la población
paga ese tipo de impuesto por sus ingresos. Y en Uruguay, aquí en América Latina, en Uruguay, pagan el 28%. En Colombia, ese mismo decil paga el 1.5%. Estos son los datos que hay que conocer. Es decir, en Europa, en Japón, en Islandia, en países desarrollados, en Canadá, hay un fuerte gravamen a los ingresos más altos. Pero aquí hay un enorme subgravamen a los ingresos más altos. Y ni se diga del impuesto a la tierra, que en Colombia prácticamente no existe. No solo porque hay subvaloración del valor de la tierra, del metro cuadrado de tierra, porque así es el interés de quienes son los mayores poseedores de la tierra, sino también porque el Estado tiene una enorme incapacidad para hacer el registro del catastro y de alguna forma empadronar el territorio nacional a nivel de las hectáreas que tenemos productivas e improductivas. Pero también hay otro dato importante. En esos países que ya mencioné, en Hong Kong, en Bélgica, en Francia, la vivienda lujosa paga alrededor de un 40% y un 30% de impuesto. Aquí, la vivienda lujosa paga 0 impuesto, como igual el que adquiere una vivienda de interés prioritaria o una vivienda de interés social. Es por allí donde están las inequidades del sistema tributario colombiano y es por allí donde tenemos que insistirle a nuestros congresistas que hagan la tarea, que revisen, porque por allí donde la inequidad se mantiene, haciéndonos creer que poniéndonos a todos a pagar unos valores adicionales vamos a hacer mayor inclusión. Eso no es cierto. Ahí hay un entrampamiento de la política fiscal de Colombia. Pero agreguemos, el ministro de Hacienda no sabe cuánto cuesta un calzoncillo, porque se le preguntó y no supo. Y el mismo ministro de Hacienda no sabe cuánto cuesta un huevo, se le preguntó y no supo. ¿Qué se puede esperar de una clase gobernante que nos pone a discutir una reforma tributaria cuando no tiene ni remota idea de cuánto vale vivir en un país como Colombia? ¿Qué se puede esperar? ¿A quién se le está haciendo el mandado o a quién se le está haciendo el favor? Además de esto, si el gobierno de verdad es medianamente sensato en las actuales circunstancias, hágale caso a la ANDI. La ANDI le acaba de decir desde hace ya varios meses: aplacemos todas esas exenciones que hicieron a las grandes empresas, que dan alrededor de 10 billones de pesos de exenciones anuales. 10 billones, dijo el propio McMaster, aplacémoslas, estamos dispuestos. El presidente de la Cámara de Representantes, conservador, Germán Blanco, acaba de decir en una entrevista reciente: hombre, metámosle la mano a la evasión. Hay 50 billones con B larga que se supone que son evadidos o eludidos por una cantidad de trapisondas que se utilizan en la técnica fiscal. Y hay 50 billones adicionales por corrupción, y no corrupción porque el carterista robó en la cartera del mío, sino porque los grandes contratistas del Estado, unidos a los políticos, hacen su agosto a menor costo con las platas del erario público. Ahí está la reforma tributaria, no está en el bolsillo del vendedor ambulante, del vendedor informal, del pequeño empresario, del comerciante organizado, del abogado, del contador, del ingeniero, del diseñador, de la enfermera, del médico, que no tenemos para dónde coger, porque nosotros somos el sándwich, la clase media somos el sándwich donde ingreso que recibimos, ingreso que está grabado, no tenemos cómo evadirlo. Entonces, ¿por qué no volteamos a mirar allá arriba? Y esto no es comunismo, esto es un simple sentido de equidad. ¿Por qué si en Alemania
en Japón, en Holanda, en Bélgica, en Francia, en Canadá, los ricos pueden pagar impuestos y no son comunistas. Aquí pedir que los ricos paguen y los bancos, eso se llama comunismo. ¿No será que a veces la matriz mediática de los grandes medios y la caja de resonancia de la clase política cree que el pueblo colombiano sigue siendo imbécil? ¿Usted lo quiere seguir siendo? Piénselo. Buenos días. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Yolanda, ¿para dónde vas? Voy a vacunarme. Yo no creo en eso. Aplicarse la vacuna y mantener las medidas de prevención contra el COVID-19 salvan vidas. ¿Dónde está doña Nancy? Doña Nancy está en la clínica. Hagamos la diferencia. Yo me vacuno por la vida.